pero pueden ver la pantalla. Este es el balotario. Y estos son los temas del área de educación física que vienen, por lo general, 2 o 3 preguntas por cada área, ¿no? Entonces hay que estar preparados en cada una de estas áreas. Y acá están fundamentos y enfoques del área, educación física, metodología de intervención pedagógica, capacidades físicas, capacidades coordinativas, capacidades sociomotrices, habilidades motrices, etc. Bueno, el día de hoy lo que vamos a observar es el tema del estado físico, ¿sí? Y es un tema de los más complejos que hay acá, porque tiene varias cosas. Como ustedes están viendo, tiene, por ejemplo, la parte de la condición física, la evaluación de la misma, la elaboración de instrumentos para determinar algunas estimaciones y mediciones, los test físicos, la cineantropometría, que es un tema bastante amplio, ¿no? Es un curso que se lleva en la carrera bastante importante. Métodos de ejercitación. Esto colinda mucho con uno de los temas que también tenemos por acá, parece que está por acá, que es metodología de la intervención pedagógica, que se va a tocar un poco nada más, no mucho, porque ya habrá su momento para ampliar un poco sobre esto de los métodos. Técnicas para medir pulsaciones, que esto es una parte bastante básica, pero que es importante, a veces viene en el examen. Y esto que son temas muy, muy, muy largos, ¿no? Y que lo vamos a tratar de resumir y sacar el máximo provecho, digamos, el día de hoy. Como son temas diversos, por favor quisiera de que, si es que en algún momento necesitan hacer preguntas, porque esto es como una mixtura de temas sobre lo que es estado físico, ¿no? Nosotros cuando hablamos de estado físico estamos hablando de cómo se encuentra la persona, y eso es amplio, bastante amplio. Entonces, si es que hubiese alguna pregunta, o estaría tal vez no entendiéndose alguna parte, me frenan nada más, ya sea por el chat, o si es que tienen el audio, la posibilidad de hablar, de prender su audio, sería genial. Bueno, entonces hoy día, estado físico es lo que vamos a ver. Quisiera hacerle algunas preguntitas y me la pueden responder por el chat o bien activando su audio, para ver un poco cómo estamos en nivel de conocimiento, desde dónde partimos, ¿no? Porque es importante conocer un poco esa situación. Así que les voy a agradecer. Recién estoy activando mi cámara, perdón. Ya, ahora sí, les voy a agradecer mucho que puedan responder lo que ustedes saben. Voy a hacer algunas preguntas tipo examen, tipo el examen ya, y quisiera que ustedes, por favor, puedan responderlas, ¿no? Lo que ustedes saben, obviamente. A ver, permítanme un momento. Ya, ahora sí. ¿Qué tipos de test o de pruebas de campo que se suelen utilizar en educación física ustedes conocen, por ejemplo, para medir el estado físico de una persona? Siendo más específico, por ejemplo, la fuerza o la resistencia. ¿Conocen alguna prueba, algún test, algún examen ya estandarizado que se suele utilizar casi siempre o siempre? Buenas tardes, profesora Graciela, buenas tardes, Timoteo, buenas tardes a todos. ¿Algún test que me puedan nombrar? Pueden abrir su audio también, no hay problema. Por ejemplo, para medir la resistencia aeróbica, ¿no? Que ahora es bastante usado porque ustedes saben que los chicos, al no salir de sus casas por tanto tiempo, casi 2 años, o un poquito más, pues están un poco bajos en resistencia aeróbica, ¿no? O el test de agilidad, o test de flexibilidad, o test de velocidad, o test para ver habilidades motrices, capacidades coordinativas. ¿Alguien conoce algún test? Digan sí o digan no, tal vez también en el chat, de modo que comienzo desde un poquito más atrás, ¿no? Porque tal vez
En la clase voy a hablar de cosas un poco más complejas, pero si no conocemos los test, comienzo desde ese... Ajá, muy bien. Ahí está, el test de Cooper. Ujú. Claro, el test de Cooper nos sirve para medir resistencia aeróbica, sobre todo en personas preparadas, ¿no? En personas que están, de alguna manera, hacen actividad física constante y bueno, se les puede tomar ese test que es un poquito complejo para las personas que son sedentarias. Muy bien. Vamos interactuando entonces un poquito por el chat. Atentos, colegas, porque vamos a hacer esta interacción de manera constante. Bien. ¿Qué más? A ver, ¿alguien sabe lo que es cineantropometría? Que acá tenemos esta palabrita que a veces es un poquito compleja. Cineantropometría, colegas. A ver, ¿qué nos dicen por el chat? Ah, el test de Bernier, de Cooper, test de físico y otros test de muy bien. Medición del ser humano, el test de Ruffier, Dixon, muy bien. Muy bien, profesora Marisol. Y cineantropometría, ¿qué tal? ¿Conocen un poquito? ¿Han escuchado? ¿Saben más o menos de qué se trata? Pueden poner sí, no, o alguna referencia, alguna noción que ustedes tengan. Medición del ser humano, ajá, muy bien, profesor Julio, medición del ser humano. Ahí está. Excelente. Entonces ya sé un poco de dónde partir para comenzar la clase y tal vez hacerlo más rápido, ¿no? Ya. Listo, con esas preguntitas creo. Ojo que al final, estimados colegas, ustedes van a dar un examen de 10 preguntas, ¿sí? Para eso necesito que en el transcurso de la hora o de la hora y algo más que voy a hablar y que vamos a tener la clase, que vamos a charlar, espero que sea así, ustedes pueden ir descargando este programa o esta aplicación. Acá la voy a escribir. Es Quizzes. Voy a poner en mayúscula. Quizzes. Acá está. Para poder al final ustedes mismos medirse, evaluarse, qué tal, cómo les ha ido, si es que han recepcionado bien la información o, bueno, no, y así sabremos por lo menos desde dónde partimos también después del examen, no, perdón, después de la clase. Entonces, profesores, por favor, van descargando esta aplicación, ¿sí? Y ya al final de la clase, si es que la tienen bien, y si no, la descargan, y al final de la clase entramos a esta aplicación, les doy un código y ustedes pueden dar su examen para que vean en qué nivel se encuentran. Bueno, vamos a ir con el primer subtema, que es la condición física. Primero, que tenemos muchísimas formas de determinar la condición física de una persona, ¿verdad? Entre tantas formas que hay en el mundo, a veces algunas son inventadas por nosotros mismos. Nosotros elaboramos nuestra propia prueba, nuestro propio test o nuestro examen y lo aplicamos. Pero no necesariamente un examen que ha sido inventado o que ha sido creado tiene que recoger datos que están cercanos a la realidad o también llamados datos verdaderos, no necesariamente, ¿no? Para que un instrumento sea el ideal y así recoja datos verdaderos de la realidad de cada estudiante, se necesita considerar estas tres variables, ¿no? Que es validez, o sea, un instrumento tiene que ser válido, la confiabilidad y la objetividad. Por lo menos estos tres. Si no tiene estas condiciones, entonces ese instrumento probablemente no esté recogiendo el resultado que yo quiero observar. Por ejemplo, si yo quiero medir el peso de una persona, de un niño, de un estudiante, de un adolescente, ¿qué se utilizaría, estimados colegas, para medir el peso? El peso corporal. ¿Qué utilizarían ustedes? A ver, ¿los escucho o los leo? El peso en kilogramos, en libras. ¿Qué utilizaríamos para medir el peso? Vamos, escriban, profes. No sean tímidos. O hablen.
¿no? Ahí está. Creo que la anfitriona activó los audios, ¿o no? Los micrófonos. Si pudiera hacerlo, me gustaría porque sería mucho más interactivo. Cuando uno habla o escribe lo que uno sabe, aprende un poco más, ¿no? O recuerda un poco más, queda un poco más eso en su cabecita. Bueno, entonces con el ejemplo en el que estábamos poniendo, si uno va a medir el peso, obviamente necesita una balanza, ¿no? Que es un instrumento para poder observar esto. En gramos se mide el peso, o kilogramos, claro. Y el instrumento sería una balanza, ¿no? Una balanza, pero una balanza, ¿cómo sabemos si es un instrumento adecuado? Bueno, tiene que tener estas tres condiciones. Y cuando hablamos de validez, la balanza tiene que medir lo que pretende medir. O sea, la consideración de la validez está en función a que mida, ¿no? A que nos permita medir lo que en realidad queremos medir, que en este caso sería el peso. ¿Y eso cómo se hace? Fácil, se sube la persona y ve si es que en verdad me está controlando el peso de esa persona. Pero si yo utilizo una cinta métrica, no me está controlando el peso, me está controlando la talla o la estatura. Entonces una cinta métrica no sería válida para medir el peso. ¿Eso qué quiere decir? Que un instrumento me tiene que permitir medir lo que yo pretendo medir. En el caso del test de Cooper, que hace un rato pusieron ustedes, la profesora Marisol creo que fue, el test de Cooper pretende medir ¿qué cosa? A ver, profesores, o la profesora Marisol, ¿qué mide el test de Cooper? Vamos a ver si el test de Cooper es válido o no. El test de Cooper, ¿qué pretende medir? A ver, profesora Marisol, que hace un rato puso el test de Cooper, creo, o ¿quién puso? El test de Ruffier también, o el test de Ruffier. ¿Qué pretende medir el test de Ruffier? ¿No? Ajá. Bueno, a ver, luego vemos lo que han escrito. La condición física. Ahí, por ejemplo, tendríamos que considerar que la condición física es una variable muy amplia, ¿no? Que involucra fuerza, resistencia, velocidad. Y el test de Cooper, específicamente lo que pretende medir es la distancia recorrida en 12 minutos. Y pretende estimar, que es otro término que debemos de utilizar mucho, ya no la distancia, sino el consumo máximo de oxígeno. Entonces, mide la distancia recorrida en 12 minutos, ajá, la resistencia, fuerza, distancia, velocidad. En realidad mide la distancia, como usted lo está poniendo ahí, profesor Julio, la distancia recorrida en 12 minutos, que puede ser 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, 3 kilómetros, dependiendo de la resistencia de la persona, ¿verdad? Y estima, o sea que nos da un aproximado, una idea, una noción del VO2 max, o sea del volumen de oxígeno que está ingresando al cuerpo por cada minuto en cada kilogramo del cuerpo. Entonces, ahí hay que tener claro con eso, ¿no? ¿Qué nos mide cada instrumento? No hay que confundir, porque por ahí pueden ir en el examen que el profesor utiliza el test de Cooper y nos preguntan qué está midiendo, porque todo lo que viene en el examen son casuísticas, ¿no? Entonces le pueden ir el profesor tal, José, Raúl, quien fuese, está diagnosticando la realidad física, la condición física de los individuos, utilizando el test de Cooper. ¿Qué está midiendo el profesor? Y nos pueden ir alternativas como la distancia, la fuerza, la velocidad, la resistencia, ¿no? Entonces, el test de Cooper mide la resistencia y estima el VO2 max. Estima el VO2 max. ¿Ok? Ahora, ¿es válido? Sí es válido porque mide lo que pretende medir. Claro, medimos la cantidad de vueltas que han hecho 12 minutos y ya está. Entonces, recuerden por favor, la validez está en función a si mide o si nos permite medir lo que en verdad queremos medir. Último ejemplo, si yo quiero tomar un examen de aritmética, vamos a las matemáticas, y utilizo pruebas de geometría, ¿no? Pruebas de geometría, ángulos, ángulo llano, ángulo obtuso, etcétera. No estoy midiendo lo que pretendo medir, porque estoy utilizando la geometría
para medir la aritmética, entonces no cuadra. Quiere decir que no es válido. ¿Ok? Entonces por ahí va la validez. Tiene que permitirnos medir lo que pretendemos medir, esa variable. Con respecto a la objetividad, es que no solamente una persona lo pueda tomar, una persona lo puede aplicar, sino que cualquiera, así como es el caso del test de Cooper, ¿no? El test de Cooper agarramos un cronómetro, medimos 12 minutos, le damos las indicaciones a la persona, o en el test de Ruffier medimos los 30 segundos, 45 sentadillas, y la persona empieza a hacer. Todos podemos hacer esa medición, es objetivo. Acá, en cualquier parte del mundo, se puede hacer eso. Y el otro argumento o condición que se tiene que dar para que se pueda decir que un instrumento es adecuado, ideal, es la confiabilidad. ¿Y qué es la confiabilidad, estimados colegas? Es sencillo. Si yo hoy a las 6 de la mañana, vamos nuevamente con el peso corporal, mido a una persona el peso corporal y resulta que su peso es de 48 kilos, 48 kilogramos, y después de 2 horas utilizo esa misma balanza, ese mismo instrumento, y ya no mide 40, ya no pesa 48, sino pesa ahora 82 kilos. Entonces, ¿qué ha pasado en un par de horas? No creo que su desayuno haya hecho de que aumente tantos kilogramos en el peso, ¿no? Entonces, ese instrumento ya no es confiable, porque una vez me dice que sí, que pesa 48, y a las 2 horas me dice que pesa 82 kilos. Es bastante raro, ¿no? Es casi improbable que eso suceda, por decir imposible. Otro ejemplito para ya cerrar esta partecita que es importante es, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona es confiable, cuando nos dice en un momento algo y no pasan por ahí algunos minutos y nos sigue diciendo ese algo. Por ejemplo, la pareja, ¿no? Cuando uno tiene su pareja y tú le preguntas, a ver, ¿tú me amas o no me amas? Ah, sí te amo. Correcto, pasa media hora y te dice, ay, no, no te amo. Pasa otra media hora y te dice, ah, te amo más o menos. Es una persona que no es confiable, ¿verdad? Entonces, por ahí va la confiabilidad. Que así usted mida hoy, mañana o hoy, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, los resultados van a ser muy parecidos. No va a haber una diferencia significativa porque, sobre todo cuando hablamos del peso, porque obviamente uno no sube ni baja de peso 20 kilos en media hora o un par de horas, ¿no? Bien, entonces, esas son las 3 condiciones que debemos de considerar, estimados colegas, cada vez que utilizamos un instrumento de evaluación. Y es importante porque a veces nosotros aplicamos instrumentos creyendo de que estamos utilizándolos bien y que son instrumentos adecuados, pero si no tienen estas 3 condiciones, probablemente no estemos recogiendo los datos que en verdad queremos recoger. Muy bien. Por ejemplo, y vamos a ir a las cuestiones prácticas ahora, acá tenemos un test que nos permite ver el nivel de aprendizaje motor o de desarrollo motor que tiene el individuo. Este es el test, el individuo. Este es el test de David Gallaway. Recuerden, el test de David Gallaway. El test de David Gallaway, quien es un teórico de la educación física y del desarrollo motor, consta de 5, por ejemplo, este test consta de 5 pruebas, ¿no? Una prueba de correr, una prueba de patear, una prueba de atajar, una prueba de saltar y la última, una prueba de lanzar. Ahí están las 5 pruebas y este es un test que se suele utilizar para ver cómo está su desarrollo motor. Básicamente esto se hace con niños. Más o menos entre los 2 a los 3 años estaría en un nivel inicial, ¿no? Los niños tendrían que estar por acá en un nivel inicial. Luego, desde los 3 hasta los 5 años, 6 años, un nivel elemental. Y ya un nivel maduro desde los 6 hasta los 7 años. Aproximadamente esas son las edades. A esto deberíamos llegar en nuestras sesiones de aprendizaje en un determinado momento. Esto también lo indica el Currículo Nacional de Educación Básica con respecto a nuestras competencias en la primera, que se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Esto tiene mucho que ver con ello. Entonces, colegas, este es un test que nos puede permitir ver esa situación, cómo está en su desarrollo motor. Y es un test que tiene confiabilidad, validez y objetividad.
Es un poco complejo de aplicar porque hay que filmar, es un test que ve la forma en la que se mueve el individuo, y es un test que también se podría, y esto lo dejo a criterio de cada uno, pero también se podría aplicar no solamente a niños, sino también a adolescentes, inclusive a jóvenes. Por ejemplo, quien les habla tiene una investigación evaluando con este test a personas adultas. Y vimos los resultados que fueron bastante sorprendentes y negativos, porque las personas adultas, este grupo fue jóvenes entre 18 y 25 años, a los cuales se les aplicó este test para ver cómo corrían, cómo saltaban, cómo lanzaban, cómo atrapaban y cómo pateaban un balón, salieron con una habilidad de un niño de 5 años. Más del 52% tenía la habilidad elemental, o sea, salió bastante mal. O sea, se movían como se mueve un niño de 5 años. Y acá están las características, ¿no? De cómo se mueve un niño en este estadio, o estadio, como quieran llamar, ¿no? En la carrera, en patear, ¿no? Sobre todo las mujeres, por ejemplo, en patear salieron con niveles bastante bajos. Tal vez se deba esto a un tema sociocultural, ¿no? Que a veces las mujeres están relegadas a actividades no deportivas o no, que no demanden demasiado trabajo o ejercicio físico. Atajar, ¿no? Acá está el nivel elemental, inicial maduro, en fin. Entonces, esta es una prueba bastante interesante que por ahí les podría a ustedes servir inclusive para su trabajo docente o podría venir en el examen tranquilamente también. Acuérdense, la prueba es la batería de David Galloway para evaluar niveles de desarrollo motor. ¿Qué más? También podemos tener, y no les voy a poner acá todas las pruebas porque sería infinita la clase, ¿no? Hay un sinnúmero de instrumentos, pero les voy a poner acá algunas formas de evaluar. Por ejemplo, habíamos visto habilidades motrices, ahora vamos a ver capacidades físicas, como por ejemplo la fuerza. Cuando evaluamos fuerza, podemos utilizar una serie de herramientas. Y podemos evaluar una serie de tipos de fuerzas también, ¿no? Por ejemplo, acá podemos evaluar la fuerza explosiva, podemos evaluar la fuerza máxima o fuerza explosiva máxima, la fuerza dinámica, la fuerza, etcétera, ¿no? La fuerza absoluta. Bien. Por ejemplo, para evaluar fuerza explosiva en niños, este es un test que fue obtenido de una batería brasileña y que consiste en que el niño está en esta posición, como ustedes están viendo, sentados con la pared, con la espalda recostada totalmente en la pared, los brazos flexionados, un balón medicinal a la altura del pecho, y lo que hacen los niños es lanzar este balón medicinal que pesa entre 2 a 3 kilos, dependiendo la edad y el género, y lo lanzan. El evaluador ve cuánto ha lanzado y con esto estamos viendo la fuerza explosiva de brazos. ¿Por qué es importante, por ejemplo, estos test? Porque nos permite ver también, no solamente a nivel de fuerza per se, sino de fuerza explosiva justamente, el nivel de desarrollo y maduración del sistema nervioso. Eso tiene mucho que ver con el sistema nervioso, por lo que es fuerza explosiva. Este test que vemos acá es utilizado o se encuentra en la batería Eurofit, que es una batería bastante interesante y que también tiene validez y confiabilidad. Todos los test que les he traído el día de hoy tienen ese nivel. Y esto es para ver fuerza explosiva de piernas, así como hay fuerza explosiva de brazos, como estamos viendo acá, esto es para ver fuerza explosiva de piernas. Y es así de sencillo, el individuo se para frente a una línea, la línea está demarcada, ya sea con una tiza o con algún elemento que les pueda permitir marcar, ¿no? El niño no pasa esa línea, se para detrás de la línea, justo acá, ¿no? Por detrás de la línea, y va a saltar con toda la fuerza posible lo más lejos que pueda. Entonces, la persona salta y se le mide la distancia que ha obtenido desde la puntita del pie hasta los talones. Seguramente en algún momento lo han visto, es una prueba bastante frecuente, ¿no? Que se utiliza de manera frecuente en las clases, pero es una prueba validada, ¿sí?
Acá también está fuerza explosiva de piernas, también está en la batería brasileña que hace un rato les comentaba. Esta, por ejemplo, esto lo vamos a pasar rapidito porque este es para adultos mayores, también es un test, ¿no? El Short Stand Test. Esto también es para adultos mayores, cosa que no viene al caso, pero igual ahí está en las diapositivas que seguramente se les va a entregar para que lo tengan en cuenta, ya que como docentes de educación física tenemos que estar preparados para evaluar a cualquier grupo etario. La velocidad también es una capacidad que se puede evaluar. Cuando hablamos de muchachos de secundaria, en nivel secundario, sí podemos evaluar y con bastante importancia la velocidad de desplazamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, 50 metros, 100 metros, para ver cómo están en esa capacidad. Hay algunas pruebas mucho más específicas, que son, por ejemplo, los 20 metros lanzados, ¿no? Es en donde el estudiante corre a máxima velocidad durante 20 metros, con cierto recorrido previo, ¿no? O sea, antes de los 20 metros hay un recorrido que realiza a modo de trote y apenas pasa la línea que va a medir los 20 metros, el cronómetro empieza a funcionar. Una vez que pasa los 20 metros, el cronómetro se apaga o finaliza su conteo, ¿no? Luego está la velocidad de reacción, que sobre todo sirve para edades menores, ¿no? Esto es un test que los podría servir para determinar velocidad, ¿no? Velocidad y agilidad, que es el tapping test, también se encuentra en la batería Eurofit. Acá está el protocolo, bueno, ahí ustedes lo van a poder observar. La velocidad acíclica o la agilidad, que viene a ser lo mismo, perdón. Esto está también en el test, en la batería de test brasileño, ¿no? Que es PROES-BR, PROES-BR significa Brasil, y que consta de, como ustedes están viendo acá, de trasladarse en un perímetro de un cuadrado de 4 metros, de trasladarse en diagonal. A ver, lo voy a dibujar, digamos que partió de acá la persona, se va en diagonal, permítanme, se va en diagonal, luego baja, digamos, en línea recta, luego nuevamente en diagonal, y al final termina nuevamente en línea recta en el mismo lugar donde comenzó. Acá se mide el tiempo que demora en el recorrido tocando cada cono, y con esto vemos la agilidad, porque no olvidemos que la agilidad es la capacidad mixta que involucra velocidad con cambio de dirección, ¿no? En cambio, cuando medimos solo velocidad lineal, eso se llama velocidad cíclica, esto sería velocidad acíclica, o sea que no hay un desplazamiento lineal, sino con cambio de dirección. Eso es agilidad. Entonces tenemos varios tests, como ustedes están viendo. Este es otro test, el test DigiNoise, que también nos sirve para evaluar agilidad y que también está en la batería en el Eurofit, si mal no recuerdo. Pero también este es de la Universidad de Illinois, así que tiene niveles de confiabilidad y validez también bastante importantes. Como ustedes están viendo, este es más o menos el recorrido, sale del conito A, llega al conito B, va a pasar en zigzag por los conos que tienen en el medio, regresa también en zigzag haciendo una especie de ochos, ¿no? Y luego regresa al cono C, o bueno, se va al cono C y del cono C termina en el cono D. Esto sería la llegada. Igual medimos el tiempo, ahí están las distancias que se utilizan, 5 metros, 10 metros, 10 metros, y acá también 5 metros. Entonces es un test también importante y que hay que considerarlo porque nos mide la agilidad y, como repito, cumplen con las 3 condiciones. Es válido, es objetivo y es confiable. Lo pueden aplicar tranquilamente para medir a sus estudiantes sus capacidades físicas. Este es un test de velocidad también que se realiza y que está en el Eurofit. Es un test donde tenemos 10 metros de desplazamiento por 5 metros de ancho. Los 10 metros es donde tiene que ir corriendo varias veces. También se mide el tiempo y nos sirve para ver la velocidad del individuo. Todo esto se debería hacer, estimados colegas,
antes de realizar un programa pedagógico o el programa anual que solemos hacer en los colegios, se tiene que hacer la evaluación. Si hubiese algún colegio que nos pide que presentemos la programación sin haber hecho la evaluación, eso no es coherente. Pero a veces sucede, ¿no? No sé si a ustedes les habrá pasado que hay colegios que piden programación sin que el profesor haya realizado esas evaluaciones necesarias. Justamente con los resultados de las evaluaciones uno construye la programación. Tenemos acá uno más, que es el test de Ruffier, que por ahí lo pusieron, y que consiste en hacer 30 flexiones de piernas, ¿no? 30 flexiones de piernas en 45 segundos. ¿No? El test consiste en la siguiente secuencia. Primero tomar el pulso en reposo, luego realizar 30 flexiones. Esas son las sentadillas. Y acá hay 3 momentos para tomar pulsaciones. El primer momento en reposo, el segundo momento apenas ha terminado de culminar esas 30 flexiones de piernas, y el tercer momento cuando ya descansó 1 minuto. O sea, después del descanso de 1 minuto, estas son constantes. Estas son constantes, 200, menos 200 entre 10. El test de Ruffier. Esto, por ejemplo, es un test que se utilizó en uno de los exámenes, vino como pregunta, y ahora seguramente también les voy a proponer una pregunta sobre esto al final de la clase. Y estas son después de aplicar esta fórmula para ver resistencia cardiovascular, estos son los índices que pueden salir, ¿no? Si sale menor a 1, el resultado, o sea, 0.9, 0.8, etcétera, tendría un ratito voy a borrar esto, una resistencia cardiovascular o un performance cardiovascular bastante importante. Cualitativamente sería excelente. Si los resultados están entre 1 a 5, sería muy bueno, de 5 a 10 normal, ¿no? De 10 a 15 bajo, y de mayor de 15 muy bajo. Esos serían los resultados, ¿no? Bien, entonces, estimados colegas, espero que esta partecita, porque creo que, hasta acá vamos a llegar con los test. Si es que hubiese alguna pregunta con respecto a los test, a sus condiciones, a la medición o a la estimación que de cada uno se produce, me gustaría que hagan las preguntas pertinentes. ¿O todo está claro? ¿Se entendió alguna consulta? Sumándole acá tal vez el test de Cooper también, ¿no? Como ustedes dijeron, está el test de Rockport, está el yo-yo test para medir resistencia heroica, o el Kursnavet, ¿no? También llamado Kursnavet. Todos miden resistencia, todos miden algunas cositas, como por ejemplo el Cooper mide distancia, ¿no? El test de Rockport mide varias cosas, mide ritmo cardíaco, mide el tiempo que se ha demorado en recorrer 1609 metros, o sea, cada uno tiene sus propias mediciones, pero todas terminan estimando a través de fórmulas el VO2 max. En este caso, el test de Ruffier no estima el VO2 max, pero sí estima la resistencia cardiovascular. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda sobre este tema de test? Porque va a venir en el examen definitivamente el día de hoy, al finalizar la clase. Espero que se estén descargando el quizzes. Profesores, ¿todo bien? ¿Alguien levantó la mano? ¿Dijo algo? A ver, voy a tratar de interactuar con ustedes. A ver, el profesor Freddy, creo que es profesora Taylor, que estuvo la vez pasada, o me estoy confundiendo. Disculpen si es que confundo. A la anfitriona, por favor, activar sus audios para poder escuchar a los profesores. Tal vez tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Profesor Vicente, profesor Timoteo, Marisol, profesora Marisol, profesor Julio César, profesora Graciela, ¿todo bien? Por favor, escríbanme, porque si no me siento solito acá y creo que o no me están entendiendo nada, o me están entendiendo todo en todo caso. Algo.
A ver, por ahí alguien dio una luz de vida. Ahí está, profesor Julio César levantó dio un like. Bueno, si no se entiende, por favor me avisan y yo recapitulo o explico con otros ejemplos, ¿no? Muy bien, listo. Al final esto es para su examen, estimados colegas, así que yo quiero que ustedes traten de entender todo y si tienen preguntas, hagan. Bien, entonces un poquito de eso es sobre los test. En conclusión, ¿qué podríamos decir? Hay que considerar siempre que los test consten de validez, confiabilidad y objetividad, mínimamente para poder ser aplicados. Segundo, esto es para ver test físicos o motrices. Segundo, que hay test para el aspecto motriz, como por ejemplo hemos visto el test de David Galloway, que consta de 5 subtests. Tenemos también el test KTK, el Cooper Coordination Test for Kinder, que mide la coordinación motora. Tenemos el TEPSI, que es un test chileno, que mide las capacidades psicomotoras. Tenemos varios tests, o sea, en realidad hay muchos tests y que tienen buen nivel de validez, confiabilidad y objetividad. A ver, alguien escribió. Los test son importantes e indispensables. Sí, sí, profesor, exacto, ¿no? Porque si no, ¿cómo nos damos cuenta cuál es la realidad de nuestra población estudiantil? Por ahí nosotros podemos hacer un programa y desarrollarlo, pero no estamos haciéndolo de una manera adecuada, porque tal vez esos chicos les falta más de una cosa que de otra, tal vez esos chicos están con un nivel bastante bajo y yo comienzo con un nivel bastante alto, o viceversa. Tal vez están en un nivel alto y yo comienzo muy abajo. Por eso es que yo les hacía algunas preguntitas al comienzo, para saber con qué nivel estamos arrancando, digamos, ¿no? La clase o la ponencia. La vez pasada elaboré, les comento así brevemente, la vez pasada elaboré, la semana pasada elaboré unas diapositivas, pero me di cuenta en el camino que estaban bastante complejas. Entonces le bajé un poquito. Por eso es que ahora les hacía esas preguntas. Si yo estoy muy básico, me avisan, por favor, para complejizar un poco. Y si estoy muy complejo, también me avisan para bajarle un poquito. Les pediría, por favor. Bien. Entramos al segundo subtema, que es la cineantropometría, y como ya le dije, este es un tema bastante grande, bastante amplio, que lo vamos a tratar de resumir muy escuetamente, pero sin que pierda lo importante, ¿no? Bien, cuando hablamos de cineantropometría, como ustedes la ven, profesor, es importante apoyarse mediante el test de Cooper o el test de Cooper o Dixon. Sí, dependiendo qué es lo que queremos ver, estimados colegas, porque por ejemplo con el test de, y hay que tener cuidado con el test de Cooper, sobre todo ahora que estamos saliendo ya de la cuarentena y los chicos están regresando a la presencialidad, pero han estado sedentarios. Ustedes saben que acá en el Perú, 4 de cada 5 individuos son sedentarios. O sea que el 80%, estimados colegas, son sedentarios. Imagínense con la pandemia, con la cuarentena, ¿no? Estos son datos del Ministerio de Salud, por si acaso. Y ahora regresar y, por ejemplo, mandarles a hacer el test de Cooper podría ser contraproducente. Y es más, inclusive si es que le mandan a hacer el test de Cooper y tienen la mascarilla puesta, podríamos tener, esperemos que no, alguna persona con alguna urgencia o emergencia durante el test. Así que evitar hacer eso. Hay otros tests, por ejemplo, el test de Rockport o el test de la milla. Se trata de caminar por 1609 metros a una intensidad bastante importante, ¿no? Elevada, pero caminar, sin correr, caminar. Y se suele utilizar también para personas sedentarias. Entonces, en vez del test de Cooper, podríamos utilizar el test de la milla. Es un poquito más complejo porque hay que medir las pulsaciones al finalizar la prueba, la distancia obtenida, perdón, la cantidad de minutos obtenidos en 1609 metros, ¿no? El tiempo, el peso, la edad y el sexo. Bien, entonces ahí hay que tener cuidado, por favor, con aplicar el test de Cooper a los chicos de secundaria que estén regresando de este mal momento. Ahora, cuando hablamos de cineantropometría, como ustedes bien lo han dicho, son las mediciones del cuerpo, pero exclusivamente cuando hablamos de cineantropometría, o sea, mediciones del cuerpo es antropometría. Antropometría, antro que viene de hombre, ¿no? Y metría que viene de medición. Pero cuando le agregamos el prefijo cine,
cineantropometría, entonces estamos hablando de las mediciones del cuerpo humano para el movimiento, porque cine es movimiento, ¿no? Cine o kine, también algunos le llaman kine, con K o con Q, da lo mismo, es cambio por el tipo de etimología nada más. Pero cuando le ponemos la palabrita cine, quiere decir de que ya estamos con el movimiento, y por eso es que en la carrera de educación física se estudia cineantropometría y no solamente antropometría, ¿no? Porque nosotros nos dedicamos al movimiento. Bien, entonces tenemos que la cineantropometría son las mediciones que tenemos del cuerpo para ver cómo se va a mover, cómo se podría mover, para qué tipo de movimientos ese cuerpo está más elaborado o construido, estructurado, ¿no? Cada uno tiene un tipo de cuerpo y cada cuerpo podría funcionar más para un deporte que para otro, por ejemplo, o para, sin irnos al deporte, para un ejercicio físico más que para otro. Por ejemplo, hay personas que suelen salir a correr todas las mañanas y se sienten muy bien, porque el tipo de cuerpo que tienen está elaborado, está conformado más para esa actividad que es una actividad oxidativa o aeróbica. Hay personas que les gusta ir al gimnasio más y que ahí se sienten mejor. ¿Por qué? Porque crecen rápidamente muscularmente y están contentos. Entonces cada tipo de cuerpo se acomoda más a una serie de ejercicios que van a realizar. Esa es cineantropometría, ¿sí? Para que quede un poquito el concepto claro. Ahora, en la cineantropometría, como ya hemos dicho, hay mediciones. Una de las conocidas, una de las más conocidas, es el índice de masa corporal. Acá está. También llamado IMC por sus siglas en español o Body Mass Index, BMI por sus siglas en inglés, ¿no? Ya dije, Body Mass Index. Es un índice bastante usado hasta la actualidad, pero que hay que considerar un detalle, estimados colegas, que es un índice que se crea en 1835 por Adolf Quetelet, un belga, si mal no recuerdo es belga, que crea este test, esta fórmula, esta división, y que nos la brinda y que hasta ahora se suele utilizar, ¿no? Eso hay que considerar, ¿por qué? Porque en la actualidad solamente tener como referencia para determinar si una persona, por ejemplo, es obesa, tener como consideración al índice de masa corporal, sería un poco atrevido. Aún así, se suele tener en cuenta solo el índice de masa corporal a veces, y eso no está del todo bien. Deberíamos entrar a los procesos antropométricos más complejos. Bien, un ratito, colegas. Ya, disculpen ustedes. Entonces, les decía que es un poquito antiguito y que ya hay otros modos, otros medios para poder nosotros trabajar este tipo em, de variables, ¿no? Como por ejemplo darnos cuenta quién es obeso y quién no. Y eso es la antropometría un poco más compleja, les decía, en donde hay que ver pliegues cutáneos, que ahora luego lo vamos a ver. Pero al seguir utilizándose esta formulita, hay que tener en cuenta cómo utilizarla por lo menos, ¿no? A pesar de que ya es un tanto caduca, hay que saber cómo utilizarla. Y acá, profesores, es la parte práctica de la tarde. Quisiera que ustedes en sus computadoras o en su celular obtengan su índice de masa corporal. ¿Sí? Van a poner los kilogramos el peso en kilogramos arriba. Por ejemplo, yo peso 77, ¿no? 77 kilogramos entre la talla en metros, por eso que está la M, al cuadrado. Por ejemplo, yo mido 1,75 m. Esto, 1,75 m, tiene que estar al cuadrado. Entonces, primero voy a ver cuánto es 1,75 al cuadrado, pongo acá el resultado y eso se va a dividir 77 entre ese resultado. Quisiera que ustedes lo hagan, por favor, ustedes con su peso y su talla, y yo voy a ver cómo les salió, cuánto les salió. A ver, por favor.
Lo van poniendo en el chat. Les vamos a dar 30 segunditos. 30 segunditos para que ustedes puedan poner. No se olviden, es peso en kilogramos sobre la talla en metros al cuadrado, ¿no? Pueden utilizar su calculadora, ¿no? O tal vez en una hojita, con un lapicero, a los profes que les guste un poco la matemática, las matemáticas. Ahí tenemos a la profesora, a ver, vamos a hacer un recuento. ¿Quiénes están por acá? Profesora Faustina, profesora Graciela, profesor Héctor, profesor Julio, profesora Marisol, profesora Taylor, profesor Timoteo, profesor Vicente, Freddy, el profesor Freddy y también creo otra profesora, un profesor Taylor, o tal vez está en dos máquinas, en dos dispositivos. A ver, profesores, ¿a quién ya le salió? Por lo menos a dos de ustedes. Y si se puede, lo dicen por el audio o si no por el chat. Espero 30 segundos más y avanzamos. ¿Sale, no sale o está difícil? Díganme si está un poco complicado y yo les ayudo. Porque definitivamente de esto sí les puede venir. Es bastante conocido el test de, perdón, el índice de masa corporal, la formulita, y esto es muy probable que le den en el examen. Entonces hay que saber cómo funciona esto, ¿no? Bien, a ver, profesores, ¿qué tal? ¿Salió? ¿No salió? Pongan sí, pongan si es que han tenido algún problema para poder continuar, por favor. ¿O lo están haciendo? A ver, profesores, avísenme. 10 segundos y continuamos. Bueno, asumo que lo han hecho y asumo que les ha salido, aunque hubiese querido ver algunos resultados acá. Activé. Así. Listo. Vamos a continuar. Entonces, por ejemplo, acá puede salir, pues, 24. Vamos a suponer que el resultado sea 24. Creo que es 24. Entonces, mi índice de masa corporal sería 24. Y hay una tablita que es bastante interesante que indica de que de 18 a 24.9, a ver, alguien escrito por acá. 25.14. Rapidito les voy a mostrar la tablita, ¿ya? Para que ustedes puedan observar. Para que ustedes puedan observar en qué condición se encontraría. Acá está. Vamos a poner esto. Sí, porque no la puse. Esto también a veces lo hacen a los niños, ¿no? Pero para los niños, ojo, esta tablita no sirve. ¿Eh? Para los niños hay otra tablita que son unos percentiles. 24.14, profesor. Muy bien, profesor. Muchas gracias por participar. Le damos un poco más de vida acá a la clase. Miren, este es un poco los baremos que se puede observar, ¿no? Cuando están bajos de peso, el índice les va a salir de esta manera. Estos son los resultados menores a 18.50, que podría ser 16, que ya estamos hablando de una delgadez severa, que puede ser
16 o 16.99, delgadez moderada, y una delgadez ligera entre 17 y 18.49. O sea, por debajo de 18.50 ya estamos hablando de un peso que no está, que no es adecuado para la talla, ¿sí? O sea que está muy bajo de peso para la talla que tiene. Eso es lo que nos mide el índice de masa corporal. El rango normal está entre 18.50 y 24.99. O sea que los profesores que les salió en ese rango, podría decirse que están en un rango normal. Acá, por ejemplo, la profesora Marisol 25.14 está por encima y el profesor también 25.14. ¿Dónde estarían? En sobrepeso, ¿no? En sobrepeso, estarían por acá. De 25 a 29.9, sobrepeso. Y mientras más se acerquen, estimados colegas, a el 29.99, estaríamos hablando de un preobeso. Y ahí hay que tener cuidado. Difícilmente acá en el Perú sale esto. Tenemos un 30% aún de pobreza acá en el Perú. Mi hija, ajá, pesa 45.5. Claro, ahí hay que... ¿Cuál es la edad de su hija, profesor? ¿Cuál sería la edad de su hijita? Porque ya cuando hablamos de menores de edad hay otras tablas, ¿no? Hay otras tablitas, que acá ratito se las muestro. Estos son los famosos percentiles. Los percentiles. Por ejemplo, estos son los percentiles para mujeres, esto es para varones. A ver, esto se llama. Por ejemplo, esto es para mujeres, miren acá. Esto es para mujeres pequeñitas, hasta 5 años. Vamos a buscar para mujeres más grandes. Este es. Para que se hagan una idea de que cuando hablamos de edades menores, no se utiliza el rango que es para adultos. Acá se ve un poquito mal, pero más o menos estos son los percentiles, ¿no? No está bien esta imagen. Vamos a tratar de encontrar una imagen más clara. No, esto no es. Esto lo encontramos acá. Bueno, ya luego les muestro para no quedarnos mucho tiempo acá. Pero no se olviden, ¿no? Cuando hablamos de niños, no hay que confundir con las tablas que es para adultos, ¿no? Para niños son otras tablas, son percentiles. Acá está. Bueno, después ya les muestro si ustedes desean. Ella tiene 14 años con 5 meses. Entonces, para menores de 18 están los percentiles. Ustedes también lo pueden ubicar, ¿no? No hay problema y demorarán pues un par de minutos buscando, pero encuentren desde la OMS, ¿sí? Desde la OMS, no de otras tablas, porque la OMS es lo más cercano que tenemos a investigaciones macro, ¿no? Bien, vamos a continuar. Entonces, asumo que todos ya han obtenido sus datos. Acá estaba un poco lo que decía. Acá en el Perú tenemos un 30% todavía de pobreza y pobreza extrema. Así que de cada 10 niños probablemente por ahí algunos salgan en este rango de bajo peso, pero la gran mayoría, 7 de cada 10, tiene sobrepeso u obesidad acá en el Perú. Y cuando hablamos de chicos de secundaria, el porcentaje o la proporción no cambia mucho. Lamentablemente todavía tenemos ese problema acá, ¿no? Y con respecto al somatotipo, ¿alguien me puede decir, por favor, estimados colegas, qué es somatotipo? ¿Alguien ha escuchado hablar del somatotipo? ¿Tienen alguna idea? A ver, por ejemplo, yo he escuchado somatotipo, biotipo, prototipo. ¿Alguien? Somatotipo.
Bien, el somatotipo, estimados colegas, es simplemente el tipo de soma. ¿Y qué es soma? Es cuerpo. El tipo de cuerpo que todos tenemos. Y como ustedes están viendo acá, básicamente el tipo de... Ajá, muy bien, profesora, se refiere a lo físico. Exacto, ¿no? A la parte física. No hablamos acá de la parte mental o de la parte emocional. El somatotipo, cuando ustedes dicen, ah, mire qué buen somatotipo tiene esa persona, nos referimos exclusivamente a su físico. Entonces, en cambio, cuando hablamos de biotipo, bio viene de vida. Entonces ahí nos referimos a algo más macro, ¿no? Más complejo, porque la vida de una persona no solamente se define desde su físico. Entonces un biotipo es más completo. Un somatotipo simplemente hace referencia al físico, como bien lo dice la profesora Tei. En cineantropometría, el tipo de cuerpo se divide en estos tres modelos, ¿no? Que es el que es más gordito, el que es más gruesito y el que es más flaquito. Llámese endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. ¿Sí? En vez de decirle gordito, gruesito y flaquito, o gordita, gruesita y flaquita, igual da para hombre o mujer, le vamos a decir mesomorfo, endomorfo endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. Endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. Igual para las chicas, ¿no? Acá también está. Endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. Flaquitas, gruesitas o regulares, ¿no? Y gorditas. Ahora, ¿qué tipo de cuerpo tenemos nosotros? Eso no solamente se realiza bajo una observación básica, sino que hay una serie de elementos con respecto a las mediciones que se tienen que cumplir o que se tienen que pasar, ¿no? Son etapas que se pasan de algunas mediciones que se tienen que hacer. Yo no puedo decir a simple vista, ah, él es un mesomorfo, un ectomorfo. O sea, lo puedo decir, pero podría equivocarme. Un somatotipo, científicamente hablando, se recoge el somatotipo de una persona siempre y cuando se apliquen los procedimientos técnicos de mediciones adecuados. ¿Sí? Esta es una somatocarta en donde se ubica el somatotipo para ver dónde está, o sea, qué tipo de cuerpo es el que más se asemeja a esa persona, ¿no? Les decía, a ver, esta es la somatocarta. Para el lado izquierdo están, o sea, ahora les voy a explicar un poquito más, pero para el lado izquierdo están los más gorditos, para la parte de arriba están los más gruesitos, y para la parte derecha están los más flaquitos. ¿Ya? ¿Cómo vamos a saber dónde está ubicado nuestro, por ejemplo, nuestro somatotipo o el somatotipo de alguno de nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, hay unas fórmulas que hay que utilizar y que, por ejemplo, en esta somatocarta me sale por acá, donde estoy marcando esta X y la estoy encerrando en una especie de círculo. Si sale por acá, entonces esa persona, que puede ser mi alumno, que puede ser yo, puede ser cualquier persona, sale más dirigida hacia el mesomorfismo, o sea, es más gruesito, pero como está para el lado derecho, es gruesito y también es alto, porque el ectomorfismo habla de la linealidad y longitud de los huesos. O sea, por lo general, el que es delgado tiene huesos bastante largos. Un momentito, por favor. Ya. ¿Y qué pasaría si sale por acá el somatotipo? Que les reitero, ¿cómo me doy cuenta en qué espacio de esta somatocarta, así se llama este triangulito que estamos en una especie de triángulo, ¿no? Medio ovalado. Eso se llama somatocarta. Con unas formulitas me va a salir en algún lugar de la somatocarta. ¿Qué pasa si sale por acá? Bueno, es más endomorfo que mesomorfo y ectomorfo, porque se está dirigiendo hacia la... Pero no es tan endomorfo, o sea, no es tan gordito a que si saliese por acá. Voy a poner la cruz por acá. Si sale por este lado, o sea, mientras más se dirija hacia un lado, más de ese somatotipo tiene. ¿Ya?
¿Para qué nos sirve esto, colegas? Básicamente es una cuestión deportiva y también de salud, pero primero siempre se ha tomado más para el tema deportivo, porque por ejemplo, tenemos somatotipos para diferentes deportes. Por ejemplo, el baloncesto, ¿sí? El baloncesto, de acuerdo inclusive, estimados colegas, a la posición de donde, en donde juegue esa persona, ese deportista, tiene su somatotipo, tiene su somatotipo. El base, por ejemplo, tiene un somatotipo. El escolta tiene otro somatotipo, es parecido, ¿no? El alero tiene otro somatotipo y así por deporte. Miren ustedes acá los atletas de fondo, los que corren 10.000 metros, tienen un somatotipo. Tienen un poquito de endomorfia, por ejemplo, miren acá, solamente a modo de ejemplo, el fondista. El fondista tiene un poquito de endomorfia, o sea, tiene un poquito de grasa, pero es poquito, miren, es 1.8. Miren la mesomorfia, tiene 4.3. Es más, o sea, la capacidad de ganar masa muscular, porque los que son gruesitos tienen mayor capacidad de ganar masa muscular. Y la ectomorfia la tienen en 3.4, es bastante alta, por eso es que son personas también bastante altas o delgadas. Altas o delgadas, a veces se juntan estas dos variables y son altas y delgadas, pero en la ectomorfia pueden ser delgados y o altos. Entonces, cada individuo para diferentes deportes tiene un somatotipo, tiene un somatotipo. Los futbolistas tienen, los nadadores tienen. Entonces, ¿qué pasa si yo le hago un estudio para ver el somatotipo de mis estudiantes en secundaria? Cosa que nosotros no deberíamos hacer, pero que en realidad a veces nos dan esa tarea de sacar el somatotipo o de sacar talentos, nos dicen, ¿no? Para las olimpiadas o para los encuentros deportivos, ¿no? A veces uno mismo tiene ese ímpetu de sacar deportistas, cosa que no está bien, que no es adecuado. Pero a veces nos obligan un poco las autoridades del colegio, o bueno, un poco del sistema, ¿no? Entonces nosotros por lo menos debemos de reconocer que cada deporte tiene un somatotipo y que esto está reflejado en la cineantropometría como ciencia que estudia la medición del cuerpo humano para ver en qué movimiento se va a desempeñar mejor, valga decir en qué deporte, o vale decir en qué deporte. Muy bien. Estas son las fórmulas que no la vamos a desarrollar hoy día porque en realidad para trabajar la cineantropometría se necesita por lo menos unas 8 clases, ¿no? Porque son bastantes fórmulas, pero solamente les muestro para que se lleven una idea. Para sacar la ectomorfia, o sea, para ver si esa persona es delgada y va a ser delgada toda su vida, eso no quiere decir débil o no quiere decir que va a ser un huesito, ¿no? Así, discúlpenme que lo exprese así, pero para que se entienda, que va a ser muy flaquito, endeble, débil. No, es una persona delgada, pero que puede tener y desarrollar su musculatura hasta cierto punto. En cambio, el mesomorfo es una persona, perdón, este es endo, ¿ya? Esta parte es... ¿dónde está? No, este es, sí, este es endo, acá está mal, y este es ecto. En cambio, el mesomorfo, es una persona que por lo general saca rápidamente masa muscular, se va al gimnasio y ya está, rápido gana masa muscular. Es una persona gruesa por lo general, ¿no? Decíamos el ectomorfo hace un rato que lo estaba explicando arriba, pero no era arriba. Es una persona delgada por lo general, pero que puede sacar una cantidad de masa muscular suficiente como para realizar sus actividades. O sea, tampoco es que va a ser el débil de la clase, no es así, ¿no? Y el endomorfo, que es más proclive a generar masa grasa, por eso es que es más gordito. Tampoco eso significa que tenga que ser así toda su vida, o sea, podemos con una dieta adecuada y con una cantidad de ejercicios adecuados durante su vida mejorar esa condición. Bien. Este es el famoso endomorfo, ¿no? Que tenemos acá, es el gordito, acá está entrando una piscina,
pero que con un buen entrenamiento podemos mejorar su condición. Siempre va a tener esa desventaja, digamos, de generar más masa grasa que los demás, pero no por eso lo vamos a dejar atrás. Esto podemos encontrarnos a muchos chicos en el colegio y hay que explicarle que esa es su genética, porque, estimados colegas, esto es genético. Hay personas que tienen el metabolismo más rápido, otros que tienen el metabolismo más lento. Esta población podría decirse que también tiene esa consideración, pero que sea así de gordito no quiere decir que se va a quedar así de gordito. Podríamos llegar a tener a esta persona, por ejemplo, que es un endomorfo. Es un endomorfo que está entrenado, es un endomorfo que está altamente entrenado, en el caso de La Roca, ¿no? Así también al mesomorfo. El mesomorfo es una persona que gana rápidamente masa muscular, ¿no? Entonces es bastante, digamos que las personas que nacen con esta condición genética de tener el somatotipo mesomorfo, tienen esa facilidad. Entonces van a tener también, digamos, esa ventaja de ganar más masa muscular, porque ustedes saben que la masa muscular es importantísima para estar bien de salud, ¿no? No llegar a grandes volúmenes, eso no. Simplemente tener una masa muscular adecuada, un volumen adecuado. No estamos hablando acá de que un joven estudiante tenga que ser fisicoculturista para estar bien. Eso es más, el fisicoculturismo, por lo general, es un deporte de demasiada exigencia, en donde muchos de ellos terminan muy mal de salud. Bueno, ese es otro tema ya para otro día, ¿no? Y el ectomorfo, que por lo general ya hemos dicho que es la persona delgadita, no es la persona flaquita, pero que no necesariamente se tiene que quedar así como este señor, que bueno, es su decisión quedarse así y no hay problema, a menos que esté mal de salud. Pero podemos generar un ectomorfo como la condición que tiene Neymar, por ejemplo, que es un jugador de fútbol que está considerado como un ectomorfo, ¿no? O sea, una persona delgada, pero que ha desarrollado una musculatura suficiente como para desarrollar sus actividades, en este caso laborales, que es el fútbol profesional, ¿no? Entonces, seas ectomorfo, seas endomorfo o seas mesomorfo, todos pueden tener una buena condición física, porque el músculo y la grasa se puede manejar con una buena dieta y con una buena actividad o ejercicio físico. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá, estimados colegas? Esta es la somatocarta, ¿no? Esto no les voy a explicar porque esto es con fórmula y nos demoraríamos muchísimo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Profesores? ¿Todo bien? No sé, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Está correcto? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Van a venir preguntas en el examen de hoy sobre todos estos puntos, así que si es que está claro, me gustaría que lo digan. Bueno, creo que llego un poquito tarde porque siempre escriben después de un minuto cuando yo les pregunto, pero bueno, lo importante es que esté claro, y si no, yo lo repito de otra manera, con otros ejemplos. Bien. Por ejemplo, ya terminando con este tema de cineantropometría, nosotros hicimos un estudio, el cual fue dirigido por mi persona. En realidad nosotros no es un buen término porque en esta oportunidad lo hice solito. Hice un estudio que se presentó en el 2021, que es un poquito antiguo ya, que lo hice en el 2016, si mal no recuerdo, para ver el somatotipo en nadadores púberes del Club Regatas Lima, y estos son los resultados, ¿no? Este estudio científico ustedes lo pueden encontrar en la revista, en la Journal Physical Education and Sport. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, algunos datos de la forma de su cuerpo, la longitud acromiodactilio, que básicamente es el largo del brazo, ¿no? Desde el hombro hasta la mano, y cómo estos datos antropométricos, que hay varios acá, ¿no? Longitud acromio radial, longitud radial acromio, longitud radial estilio, bueno, todos esos datos son antropométricos, para ver si alguno de estos datos, o sea, alguna de estas formas de su cuerpo, generaban mayor velocidad de nado en la persona. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, en varones,
y estamos hablando de chicos entre los 11 y los 13 años, ninguna forma del cuerpo, o sea, ninguna, por ejemplo, el tamaño de la mano, la estatura o formas del cuerpo similares, influía en la velocidad de nado. O sea, no porque eran más altos, eran más veloces, no porque tenían la mano más grande, eran más veloces, no porque tenían el pie más grande para patear en el agua, ¿no? Eran más veloces. No, no había influencia de la forma del cuerpo en su tiempo de nado. ¿Y eso qué quiere decir? Que en edades menores, cuando hablamos de chicos púberes, no deberíamos fijarnos mucho en la forma del cuerpo para determinar si un niño o un púber va a ser o no un buen deportista. Lo que más deberíamos fijarnos en su desarrollo motor, perdón. ¿Sí? Pero bueno, ya este es un estudio que también solamente les quería mostrar rapidísimo para que se den cuenta cómo es útil estas variables, como por ejemplo el somatotipo, para hacer investigación científica en nuestra carrera, ¿no? Pasamos al siguiente punto. Estos puntos son un poquito más rápidos. Métodos de ejercitación. Si es que hubiese alguna pregunta, por favor, les ruego que la hagan, porque si no, empiezo a correr un poco y tal vez nos quedamos. Una vez entonces de que yo ya hice las mediciones a través de los test físicos, una vez que yo ya hice inclusive mediciones cineantropométricas, por ahí ustedes profesores pueden hacer mediciones del índice de masa corporal o inclusive del somatotipo, ¿no? Ya tengo los datos, ya tengo los resultados. ¿Qué hago? Programo. Recién programo. ¿Correcto? Y en la programación yo voy a poner los métodos que voy a utilizar, o sea, las estrategias metodológicas que voy a utilizar para desarrollar mis clases. Y entre ellas podemos encontrar, para mejorar ese estado físico que tal vez hemos encontrado no muy bueno que digamos, tal vez el estado físico es bajo, ¿no? Esa condición física de los estudiantes después de pandemia, después de cuarentena va a ser baja probablemente. Tal vez ya apliqué mi test de Ruffier, ya saqué el índice de masa corporal, como le digo, y están gorditos, están obesos. Entonces yo tengo que plantear una serie de métodos de ejercicio para ver cuál funciona mejor. Por lo general, para el nivel secundario se utilizan dos métodos, que es el circuito físico y los ejercicios o pruebas físicas. Cuando hablamos de circuitos físicos, estimados colegas, por ejemplo, a esta persona que está acá, ¿no? Estos son estaciones, ojo, 1, 2, 3, hasta el 8, ¿verdad? Hasta acá. Y estamos hablando de estaciones. Un circuito está compuesto de estaciones, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la personita que está en la estación 1 va a pasar, después de haber realizado sus ejercicios físicos en esta estación, va a pasar a la estación 2 y va a hacer otros ejercicios. Y la que estaba en la estación 2, ¿a dónde pasaría? A la 3, ¿no? A la 3. Y la que está en la 3, a la 4 y así sucesivamente. Y en cada estación van haciendo una serie de ejercicios físicos que, por ejemplo, si yo en el índice de masa corporal he podido observar que están gorditos, que están subidos de peso, que tienen sobrepeso o, peor aún, que tienen obesidad, entonces en estas estaciones lo que voy a hacer es indicar algunos ejercicios muy específicos para que bajen de peso. ¿Sí? Lo puedo hacer, como les decía, con circuitos. Entonces van pasando. Por ejemplo, acá hay un circuito que es bastante suave, que en cada estación van a demorar 30 segundos, por ejemplo, ¿no? 30 segundos y 30 segundos que después de que realizan y terminan este ejercicio, luego van a pasar a esta estación. En ese tránsito, vamos a ponerle acá 30 segundos para que ustedes recuerden, en ese tránsito, después de que han acabado de hacer, por ejemplo, estas sentadillas con una sola pierna, que va a durar 30 segunditos, en ese tránsito van a descansar por lo menos 30 segundos y luego continúan con la estación 2. Cada estación durará 30 segundos y así van avanzando. ¿Correcto? Hasta terminar las 8 estaciones, ¿no? Una vez que terminan las 8 estaciones, listo, podemos darle un descanso de 2 minutos, 3 minutos, dependiendo cómo esté su condición y cómo los veamos, ¿no? Tal vez están muy cansados, le doy un poquito más de descanso.
¿Alguna pregunta hasta acá? Acá tenemos otro ejemplo de circuitos. ¿Está bien con el tema de circuitos? Porque también va a venir una pregunta sobre esto. ¿Colegas? ¿Todo bien con el tema de circuitos? ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos entonces porque el tiempo nos gana. Y lo otro sería ejercicios físicos, que no necesariamente, a ver, ya, ok, profesor, muchas gracias por responder porque me da cierta tranquilidad. Y lo otro es ya no circuitos, sino ejercicios físicos por separado. Por ejemplo, chicos, todos vamos a hacer 10 sentadillas, ¿correcto? 10 sentadillas, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en la prueba, recuerden esta prueba, estimados colegas, en la prueba de fuerza explosiva de piernas, que está en el Eurofit, y que se trata de, a ver, lo voy a retroceder rapidito. Recuerden de esta pruebita. Acá está. En la prueba de salto de longitud con pies juntos, ¿no? Ahí está la referencia. Han salido bajos. O sea que han saltado poquito y se nota pues un déficit en los músculos del tren inferior. Entonces, como han salido bajos, yo, que soy un buen docente, ¿verdad? Voy a programar justamente el desarrollo de capacidades físicas en este particular. Entonces, le digo, chicos, todos vamos a empezar a hacer sentadillas, que puede ser este tipo de sentadillas que es con un pequeño saltito, o a través de actividades lúdicas, que también es interesante como una propuesta metodológica, ¿sí? Que ya luego lo veremos en el tema cuando toque metodología del proceso pedagógico, ¿no? Pero acá, a grosso modo, miren que con el juego también estoy trabajando esto, simplemente que se vuelve un tanto más divertido, tal vez, dependiendo de la población estudiantil que tenga, ¿no? Puedo utilizar entonces ejercicios físicos, juegos o circuitos motores. Entonces esos son, más que métodos, son técnicas, ¿sí? Pero acá lo estamos poniendo como métodos. Ya cuando hablemos exclusivamente de metodología, vamos a hablar bien, vamos a diferenciar qué es un método, qué es una técnica, ¿no? Qué son recursos, qué son materiales, qué son diferentes términos. Bien. El siguiente subtema, y este es el penúltimo, son las técnicas para medir pulsaciones. Bien, estimados colegas, para medir pulsaciones, o sea, las pulsaciones en todo caso se miden para determinar la intensidad de un ejercicio o para determinar la condición física de una persona. Rapidito, colegas, ¿en cuántas pulsaciones deberíamos estar nosotros, personas adultas, y en cuántas pulsaciones debería estar un joven de, a ver, un puber de 11, 12 años, que está en segundo de secundaria? ¿Nosotros tenemos más pulsaciones o ellos tienen más pulsaciones? Quisiera leerlos, por favor. ¿Quiénes tienen pulsaciones más rápidas? ¿Los adultos como nosotros o los púberes, los niños? ¿Y cuál sería más o menos el rango? Los niños, muy bien, profesora Taylor. Los niños tienen mayor cantidad de pulsaciones y no habría que asustarse ahí, porque inclusive pueden llegar hasta 220 pulsaciones por minuto, mientras que nosotros no, ¿verdad? Nosotros llegamos, pues, ¿a cuánto? Dependiendo la frecuencia cardíaca máxima. Muy bien, profesor Vicente, gracias. La frecuencia cardíaca máxima es, y creo que la vez pasada les puse a los profesores que vinieron en la clase pasada, es 220. ¿Cómo yo puedo saber, estimados colegas, a qué cantidad de pulsaciones como máximo puedo llegar? Es esta la formulita. Esta fórmula nos brinda el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Es 220 menos la edad. El Colegio Americano, como es American College Medicine Sport, nos brinda esta fórmula, 220 menos la edad, y esta fórmula nos sirve para ver cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima, a la cual deberíamos llegar como máximo. Esto también se puede utilizar para los chicos en secundaria, tranquilamente.
Vamos a suponer que el joven tiene 220, tiene 14 años, entonces sería 220 menos 14. ¿Cuánto sería? 206. 206 sería lo máximo que va a llegar ese joven en algún ejercicio físico de alta intensidad que uno le indique, ¿no? Bien. Ahora, ¿dónde puedo darme cuenta que está bien a esa intensidad o que está por debajo de esa intensidad? Porque sería lo mejor, ¿no? Que esté por debajo de esa intensidad. Bueno, tengo varias partes del cuerpo para poder observar ello. Y después de un ejercicio físico, son varias las partes del cuerpo que voy a poder utilizar. En reposo, hay algunas partes del cuerpo, o sea, sentaditos, así como estamos ahora. Hay algunas partes que sí son poco sensibles o se siente poco las pulsaciones, ¿no? Pero casi siempre, estimados colegas, el lugar en donde se va a tomar las pulsaciones y en donde es más fácil sentir, eso ustedes lo van a comprobar, obviamente, con sus estudiantes o con ustedes mismos, es a nivel de la arteria carótida. Ahora, hay un tema acá de discusión que en realidad no se sabe exactamente si nosotros cuando nos tomamos las pulsaciones de esta manera, dos deditos, el dedo índice y el dedo medio, sentimos digamos, el golpe de la sangre pasando por nuestras arterias o por nuestra vena, porque ahí pegadito está nuestra arteria la vena yugular. La vena yugular está ahí nomás pegadita, y acá creo que les puedo mostrar. Son imágenes en 3D, espero que se esté pudiendo observar, si no se observa me dicen. Si ustedes pueden observar acá, estas son arterias y venas, ¿no? Este es un dato para que lo tengan en cuenta. Y esto que está acá en rojito es la arteria carótida. ¿Qué es la arteria carótida común? O sea, es de donde va a salir dos tipos de arteria carótida. La arteria carótida interna, que vemos acá, lo voy a poner, a ver, así. Ahí creo que se ve un poquito más. Ahí está. O sea, esta es la común, de donde va a salir dos arterias o subarterias, la arteria carótida interna, la que está más profunda, y la externa, la que está más hacia adelante, o sea, en la parte anterior. Pero, si ustedes ven al ladito nada más, está este conducto azul que es la vena yugular. Y es la vena yugular interna. Y esta que está acá más delgadita es la vena yugular externa. Entonces nosotros cuando nos ponemos los deditos acá a la altura del cuello, por lo general podríamos estar sintiendo la vena yugular y no la arteria carótida, porque si ustedes se dan cuenta está más medial, o sea, más cerca a la parte del medio del cuerpo y más interna. O sea, se podría decir inclusive si vemos esta cara lateral que está posterior en algún tramo a la vena yugular. Entonces ahí habría que tener cuidado. Se le llama, ojo con esto, se le llama, si es cierto, perdón, se le llama el pulso carotidio, pero hay que tener esa consideración, ¿sí? Pero conózcanlo como arteria carotidia, sino que hay que tener esa consideración para tener en cuenta por lo menos, ¿no? Bueno, hay otras, que está la arteria radial. ¿Por qué se le llama arteria radial? Porque está a la altura del hueso radio, ¿no? Del radio, que está acá. También se suele tomar ahí, que es usual tomar en la muñeca, ¿no? Siempre con los dos deditos, tomar la muñeca y veo. Sobre todo, después de hacer una actividad física intensa, sí se siente más que cuando uno está en reposo. La arteria humeral, o también llamada la arteria braquial, ¿sí? Braquial, también se le llama arteria braquial. Recuerden eso porque puede venir en el examen, ¿no? Puede venir en el examen. Arteria braquial. Vamos a poner acá, braquial. También se puede tomar a la altura de la arteria braquial. Y como ustedes están viendo, hay varios sitios donde pasa la arteria braquial. Listo. Ya está. Puede ser humeral o braquial. Y eso está a la altura del codo, un poquito más arriba.
Presionamos ahí y vamos a sentir, es donde nos sacan la sangre, pues, ¿no? Cada vez que vamos a hacer unos análisis o demás cosas. Está la arteria femoral, ¿no? Porque está a la altura del fémur. Y demás arterias, ¿no? Está la arteria tibial posterior, la arteria poplitea. Bien, entonces, la más usual, como decíamos, es la arteria carótida, pero con la consideración que le hemos hecho hace un momento al mostrarle la imagen en 3D. Y la arteria braquial también se suele utilizar bastante, o la arteria radial. Cualquiera de las tres es bastante utilizada. Las demás no se utilizan mucho, pero es probable que también puedan tomar ahí. Y listo, y terminamos con esto, estimados colegas, que es la parte un poquito más compleja. Voy a tratar de hacerlo en 10 minutos. Colegas, no se olviden, por favor, de descargar, lo voy a poner acá nuevamente, el Quizzes. Quizzes. Esta es una aplicación que por favor traten de descargar todos, porque la vez pasada cometí el error de pedirle que lo descarguen, pero fue al final de la clase y muchos profesores no pudieron llegar a descargar. Entonces desde ahora les voy pidiendo que descarguen esta aplicación en su celular o en su laptop, ¿ya? En su laptop pueden entrar fácilmente y les va a pedir un código, no hay necesidad de descargarla, pero en el celular sí. Bueno. Función de los grandes sistemas fisiológicos durante la actividad física. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos movemos? Pasan maravillas. Es como que se prende las luces de una casa muchas veces, luces por acá, luces por allá, es toda una fiesta, ¿no? En nuestro cuerpo. Pero para que suceda esa fiesta, tienen que intervenir algunos sistemas, bueno, intervienen todos los sistemas, pero hay sistemas que son muy importantes para el movimiento. Otros sistemas que son reguladores, digamos, ¿no? Que lo mantienen, pero hay sistemas que juegan un rol protagónico durante el movimiento. Y vamos a poner 4 nada más. El primero es el famoso sistema nervioso. Atentos con esto, estimados colegas, porque esta es la última parte. Sé que esta clase ha sido bastante densa porque hay bastantes temas. Imagínense que esto, pues, en la universidad yo lo trabajo en un ciclo, ¿no? De lo que se trata acá es sacar un resumen, valga la redundancia, un resumen bien resumido, que se pueda entender un poco y que le sirva básicamente para el examen de nombramiento. Así que vamos a resumirlo. El sistema nervioso, que es el que estamos viendo acá, colegas, que es una especie de alien, parece, ¿no? Una especie de rana, no sé, en la forma que le quieran dar. Pero eso es lo que somos básicamente, ¿no? El sistema nervioso es lo que nos hace seres humanos, complejos, y nos diferencia ante los otros animales, porque recordemos que también somos animales, pero tenemos esta partecita que está acá, que es el lóbulo frontal, básicamente la corteza prefrontal, voy a poner de otro color, la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que más ha evolucionado en nosotros, en nuestra especie humana, y que nos ha dado tantos problemas, por cierto, también, ¿no? Pero que es la parte en donde se van a generar toda la toma de decisiones, las funciones ejecutivas, la planificación de los movimientos, etc. Luego en esta zona, que es la corteza parietal, tenemos la corteza motora primaria, ¿no? Que es perdón, no es la parietal todavía, es la frontal posterior, la corteza primaria, que es donde vamos, la corteza motora primaria, que es donde vamos a generar los movimientos, o sea, acá vamos a planificar los movimientos que al final vamos a realizar con nuestro cuerpo, ¿no? Con nuestros músculos. Y luego esa información va a viajar por algunos otros procesos más complejos que se dan a nivel cerebelar, a nivel del hipocampo, a nivel del sistema límbico, etcétera, pero que no vamos a tocar a fondo, como ya hemos dicho, y que luego esa información baja por la médula espinal, que la tenemos acá, y que se van a diferentes partes del cuerpo, ¿no? A los nervios que van a llegar a los diferentes músculos para que nosotros nos podamos mover. Eso somos nosotros. Esto, si nosotros nos quitan todo nuestro caparazón, digamos, que es nuestros músculos, nuestros huesos, quedamos siendo esto que vemos acá. Y la célula por excelencia, la célula nerviosa que dirige internamente todos estos procesos, es la famosa neurona. Así que tampoco vamos a entrar a mucho detalle porque tiene varias partecitas, pero que básicamente lo que produce la neurona es
la posibilidad de conectarse con otras neuronas y, como decía, produce sinapsis, produce conexión y produce todo lo que nosotros somos, porque es en la conexión neuronal que se produce el pensamiento, que se produce el movimiento, que se producen las emociones. Si una neurona no se conecta con otra neurona, simplemente no hay vida, no hay pensamiento, no hay movimiento, no hay emoción tampoco. O sea, todo depende de las conexiones que se produzcan en las neuronas. Y por ejemplo, en el nivel secundaria hay una situación bastante única, singular, que se produce en esta etapa de la vida, que es la poda neural. ¿Qué se refiere a la poda neural? La poda neural es que van muriendo algunas neuronas que ya no se utilizan. Y esto sucede en la secundaria. Por eso es que los chicos en la secundaria, al terminar el quinto de secundaria, ya tienen prácticamente una forma de pensar, o ya están por lo menos limando su forma de pensar, están terminando ya con una forma de ser, con una forma de comportarse. Es muy importante esta parte de la vida del estudiante en el nivel secundario porque es acá donde se podría ya definir a una persona cómo va a pensar, cómo va a actuar, qué tipo de reacciones va a tener, etc. La poda neural es que van muriendo algunas neuronas que no está utilizando y van quedando algunas y se van fortaleciendo algunas redes neuronales porque esa va a ser su forma de pensar. ¿Sí? Entonces, en la etapa infantil y en la etapa de la niñez, las personas van formando redes neuronales, los niños van formando muchas redes neuronales, pero no saben con cuál quedarse, ¿verdad? Y ya en la secundaria van muriendo algunas que él deciden no seguir pensando como de esa manera o no seguir comportándose físicamente como le habían dicho. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo y con esto termino con el sistema nervioso. Si a mí me enseñaron que la brazada en libre es así, y luego viene una persona y me dice que no es así, sino que es así, no sé si se verá, brazo arriba, entonces, y yo quiero decidir que sea así, ¿verdad? Ese primer aprendizaje que yo tuve, que la brazada era con flexión de codo, lo tendré que eliminar de mi cabecita. A eso llamamos poda neural, ¿no? O sea que yo me voy quedando ya con algunas conductas, en este caso motrices, y otras las voy eliminando. Las voy excluyendo y se van eliminando. A eso también se le llama apoptosis neuronal. Entonces tiene mucho que ver durante el movimiento esta neurona, porque si no fuese porque se conecta con otras neuronas y manda información, por ejemplo, que me diga, muévete, corre, salta, cabecea un balón, agarra un lapicero, si no, esa información no viajara de neurona en neurona desde mi cerebro hasta mi músculo esquelético, simplemente no podría realizar ese movimiento. Bien. Otro sistema que hay que tener muy en cuenta es el sistema respiratorio. Y el sistema respiratorio es importante porque una vez que la neurona, el sistema nervioso a través de la neurona ya mandó la información para realizar, por ejemplo, una carrera, ¿no? Yo necesito oxígeno para sostener esa carrera. Entonces es en donde entra a tallar el sistema respiratorio y todos los procesos complejos que suceden en él. Entre ellos el ingreso de oxígeno y de otros gases que se encuentran en el medio ambiente, a veces algunos contaminantes, para que acá, en esta última partecita que vamos a ver, en estas ramificaciones que vemos, la última parte están los alveolos. Todas estas son ramificaciones, acá está la tráquea, los bronquios, los bronquiolos. En las últimas ramitas, que eso parece un árbol, esto, ¿verdad? En la última, en la puntita de las ramitas están estas cositas, que son los alveolos, que son como unos racimos de uvas, son unas bolitas. Y esos racimos de uvas lo que van a hacer es un intercambio gaseoso. Acá lo estamos viendo, en esta parte de la pantalla. En esos últimos, que lo voy a dibujar acá, ¿ya? Estas son las últimas ramificaciones del bronquiolo en el pulmón. Digamos que este es el pulmón. Ahí está el pulmón. Y en estas últimas ramificaciones encontramos a los alveolos. Y en los alveolos, recordar por favor, se produce el intercambio gaseoso. El alveolo, acá hay otro alveolo, así son como racimos de uvas, así.
Ajá. Ahí está. Ahí están los alvéolos. Acá es donde se produce el intercambio gaseoso. ¿A qué me refiero con ello? Que entra oxígeno y sale dióxido de carbono, que es lo que tenemos que expulsar para estar bien de salud, ¿verdad? Entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Una vez que ya entró el oxígeno, esa sangre oxigenada que estamos viendo por acá, que es la sangre roja, ¿sí? Esa sangre oxigenada va a entrar al corazoncito y este corazoncito lo que va a hacer es bombear, ¿no? Llevar, trasladar toda esa sangre, empujar, digamos, toda esa sangre a las diferentes partes del cuerpo. Sangre oxigenada. ¿Sí? Entonces acá ya están participando dos sistemas, hasta tres, ¿verdad? El sistema nervioso que ya mandó la información para que te muevas, el sistema respiratorio que ya hizo el intercambio gaseoso en los alvéolos pulmonares, acá, en el pulmón, los alvéolos, y el sistema cardiovascular, que son las arterias que salen del pulmón. Las arterias, no se olviden, llevan sangre oxigenada, ¿no? Y que llevan esa sangre al corazón para que el corazón reparta, gracias al bombeo que hace, reparta a todo nuestro cuerpo sangre oxigenada y así podamos movernos. Y luego hace el intercambio también en las células, nosotros botamos dióxido de carbono, consumimos el oxígeno para generar más energía y ese dióxido de carbono regresa por la sangre que se encuentra en las venas. ¿Sí? Acá está, llega al corazón, el corazón expulsa esa sangre con dióxido de carbono por la aurícula, por el ventrículo derecho, acá está, la expulsa hacia los pulmones y nosotros terminamos expulsando el CO2 a través de las vías respiratorias. Entonces el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular juegan un partidito como hermanos siameses, digamos, ¿no? Están pegaditos ahí, los dos cumplen una función bien cercana. Y el sistema nervioso, no se olviden que nos indica en qué nos vamos a mover, bajo qué movimiento nos vamos a desplazar. Y por último, y ya con esto terminamos, llega ese estímulo eléctrico a través del sistema nervioso, envía el estímulo eléctrico a través de las neuronas, ya sabemos, y ese estímulo eléctrico, ¿no?, que nosotros mandamos desde nuestro cerebro hasta el músculo, acá está llegando, miren cómo llega ese estímulo eléctrico al músculo, esto que estamos viendo acá es el músculo, esto que está acá es el músculo, llega a través de una motoneurona, se le dice motoneurona porque es la neurona de la motricidad del movimiento, está pegada, como ustedes ven, está acoplada, está adherida al músculo esquelético, llega ese estímulo eléctrico y nosotros nos movemos. Todo esto es lo que sucede. Ahí está, miren cómo llega el impulso eléctrico, acá en el GIF que está bajito. Ahora lo van a ver. Ahí está, miren a la motoneurona, y lo que produce es electricidad en nuestro cuerpo y nosotros nos contraemos para levantar una mancuerna, para levantar un lapicero, para levantar una cuchara o por lo que fuese. Bien, y esto se produce a nivel bioquímico, hay una explicación bastante compleja como la que tenemos acá, que no me quiero demorar mucho porque sería bastante, me demoraría bastante también para la explicación. ¿Alguna pregunta acá, estimados colegas? Sé que ha sido una clase densa, como decía, porque en realidad son bastantes los temas que hay que tratar en un solo punto. Miren ustedes que solamente es un solo punto de el balotario, ¿no?, que nos da el Ministerio de Educación. Es solamente estado físico. La vez pasada vimos sistemas energéticos. Ahora es estado físico. Sino que cuando hablamos de estado físico, colegas, es condición física, o sea, es todo. Hay que ver todo acá, ¿no? Bueno, ha sido una clase densa, pero espero que se haya obtenido un poco de conocimiento, lo suficiente por lo menos como para dar el examen y también un poquito como para reflexionar sobre la importancia de nuestra carrera de educación física. ¿Alguna pregunta, colegas?
¿Todo bien? ¿Todo ok? Bueno, colegas, se descargaron la aplicación porque en estos momentos les voy a brindar el código. Díganme sí, díganme no, por favor, para saber quiénes descargaron la aplicación. Esta es la aplicación, miren. Ah, ok. Perfecto. Uy, traten de todos descargarse la aplicación para que ustedes vean y se autoevalúen. Perfecto. Se autoevalúen, vean cómo están, ¿no? Acá vamos a poner. Y pueden escribir el código. Acá está el código, colegas. Es 315-9468. Lo voy a pegar también acá, en el chat. Está, es 315-9468. Es un pequeño examen de 10 preguntitas y que ustedes lo pueden contestar, espero rápidamente, ¿no? Así que me avisan cuando ya están todos listos para poner empezar y ustedes puedan empezar a responder. Avísenme. Voy a manejarlo desde mi celular también. Me dicen cuando ya pusieron el código. Se supone que después de eso les pide que esperen a que el profesor active, ¿no? Active y pueda empezar el cuestionario. A ver, todavía no veo a ninguno que haya ingresado. ¿Listo? Ya podemos empezar. A ver, ¿quién más? Ahí está Héctor. Me dice que ya está listo. ¿Alguna otra profesora o profesor que haya ingresado? Acá solamente veo a uno. Pongan el código para poder empezar. A ver, voy a salir de esto. Vamos a trabajar con el celular para que no se pueda ver esto. A ver, les voy a dar otro código, ¿ya? Este código para que pueda trabajarlo desde mi celular. Salgan de ahí y pongan este código, 741. Ese código, jóvenes, perdón. Bueno, también son jóvenes. Y comenzamos. Pongan ese código, por favor, para trabajarlo desde mi celular. Voy a esperar un minuto. Si en un minuto no están ya en la prueba, ya comenzamos solamente con los que estén, bueno, sea uno o dos. Ya con este código vamos a trabajar 8045-741 para trabajarlo desde mi celular. A ver, todavía no hay. Ahí ingresó Héctor. A ver, ¿alguien más? ¿Quiénes están en línea? Vamos a ver. A ver, el profesor Julio César, la profesora Taylor, el profesor Vicente, el profesor Freddy. Bueno, nadie más. Solamente ha ingresado Héctor, profesor Freddy, Vicente, Taylor, Julio.
Vamos a esperar 30 segundos más, colegas, si no tendremos que simplemente comenzar con el profesor Héctor. Esto es para que ustedes se midan en qué nivel se encuentran después de las clases. 20 segundos. Escríbanme si es que tienen algún problema para poder esperarlos. Si no, no puedo adivinar. Este es el código, profesor Julio. Acá está, en el chat. Usted pone el código una vez que abre la aplicación y listo. Automáticamente ingresa al juego y puede empezar a contestar. Lo esperamos, profesor Julio César. A ver, confirme. Lo espero un minutito más para que pueda participar. Ahí está el profesor Freddy. También ya entró. ¿Alguien más? Profesor Vicente, profesora Taylor, profesor Julio. Avísenme, comuníquense para saber cómo están. Si no, no sé. Bueno, vamos a comenzar entonces. Tenemos a dos profesores. Vamos a ver cómo les va. Vamos a ver quién llega, quién ocupa el primer lugar el día de hoy. Y listo, pueden comenzar. Ya hemos comenzado, profesores. Ya estamos en la segunda pregunta. Respondan como ustedes consideren. Vamos por la tercera pregunta. Recuerden todo lo que hemos hablado hoy día. Están ahí en las preguntas. Vamos con la cuarta pregunta. Es sobre sitios donde se controlan las pulsaciones.
Esa pregunta que acaba de responder es pregunta de examen de nombramiento. Hay algunas que son examen de nombramiento. Son preguntas de examen de nombramiento, casi todas las que he puesto hoy día, colegas. Aún tenemos en primer lugar al profesor Héctor. Vamos a ver cómo siguen. Quedan 3 preguntas. Una pregunta más.
Sí, profesor Julio César, disculpe, lo que pasa es que ya hemos terminado, ya estamos a punto de terminar el examen, pero no se preocupe, profesor Julio César, que yo las preguntas las puedo enviar después para que ustedes las puedan responder. De lo que se trata un poco es que ustedes interactúen con casuísticas que le va a venir en el examen de nombramiento. Por eso que se les pidió desde un comienzo que puedan descargar la aplicación Quizzes. Pero igual para la próxima semana, que vamos a tener otra clase, lo vamos a hacer, vamos a seguir haciendo este tipo de preguntas. Ya acaba de culminar el examen, así que no se preocupe. Sí, por favor. Es más, yo le sugeriría a los colegas que van a tener la posibilidad de estar compartiendo semana tras semana algunos temas, algunos tópicos, que ya tengan descargada esta aplicación, de modo que puedan acceder rápidamente a las preguntas, ¿no? En este caso han sido dos los profesores que han participado y el profesor Héctor ha quedado en primer lugar y en segundo lugar el profesor Freddy. Perdón, en segundo lugar el profesor Freddy, que lo pasó el profesor Héctor. Acá estamos viendo la tabla. Muy bien. Esto simplemente es para que ustedes se autoevalúen, ¿no? Vean cómo van avanzando. Estimados colegas, son temas bien complejos, o sea, estamos, si ustedes, les voy a volver a poner acá, si ustedes se dan cuenta, en este balotario, digamos así, en este contenido temático que nos da el Ministerio de Educación, está toda la carrera de Educación Física, está todo. Fundamentos, metodología, capacidades físicas, capacidades coordinativas, sociomotrices, habilidades motrices. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Claro que estamos tratando de dirigir la clase hacia lo que podría venir en preguntas, pero aún así es bastante. Estamos tratando de abordar todo lo posible que le pueda venir en preguntas. Entonces se le pide mucha atención, cuadernito y lapicero a su lado, y tener la aplicación para que al final ustedes puedan ver la realidad en la que se encuentran. Y si es que estamos un poquito mal, no nos preocupemos, sino sigamos insistiendo en seguir estudiando, en seguir repasando. Bueno, colegas, ha sido un gusto brindarles un poquito del conocimiento que puedo tener y espero pues de que les haya servido o que les sirva para cualquier cosita, ya sea para su desarrollo profesional o para su examen de nombramiento, ¿no? Nos vemos tal vez la próxima semana. A la anfitriona, eso sería todo. Muchas gracias colegas por su atención.